Hola a todos. Y sorpresa, vamos a iniciar con una clase más de matemáticas. Matemáticas, excelente, bienvenidos. Y hoy vamos a ver los temas de clasificación de triángulos y secuencias con patrones geométricos. Vamos a nuestro libro de matemáticas. Muy bien, ya estamos en la clasificación de triángulos en nuestra página 126. Acá nos muestran los distintos tipos de triángulos que pueden haber. Está el equilátero, donde nos dice que los tres lados tienen la misma medida. O sea, si acá mide 3 centímetros, acá también 3 centímetros y en la base también 3 centímetros. En el triángulo de isósceles, solo dos de sus lados tienen la misma medida. Por ejemplo, acá tiene 8 centímetros, acá 8 también, pero en este caso en la base tendría 2 o 4 centímetros. Lo importante acá es de ver, acá por eso es que están marcadas estas líneas, donde nos indican que tienen la misma cantidad junto con ella. Y acá pueden observar que no está marcado, entonces eso quiere decir que no tiene la misma medida. Vamos con el escaleno, donde nos dice que los tres lados tienen diferente medida. Acá puede medir 8, acá 10 centímetros y acá 3 centímetros. Ustedes se pueden dar cuenta que ninguno de esos tres lados tienen la misma medida. Y ustedes lo pueden comprobar utilizando su regla. Ahora también nos dice que los triángulos se clasifican según la medida de sus ángulos en rectángulo, acutángulo y obtusángulo. En el rectángulo nos dice que el triángulo tiene un ángulo recto y dos agudos. El acutángulo tiene 3 ángulos agudos, o sea que miden menos de 90 grados. En el caso de rectángulo, el ángulo recto mide exactamente 90 grados. En el obtusángulo tienen un ángulo obtuso y 2 ángulos agudos. Esto quiere decir que el ángulo obtuso, en este caso es este, mide más de 90 grados y lo vamos a ver en este ejemplo. Un triángulo rectángulo mide exactamente 90 grados, entonces tiene que quedar acá aproximadamente 90 grados. Entonces vemos que acá nos marca un margen de error, pero sí tiene que quedar en 90 grados. Un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Eso quiere decir que nuestro ángulo se va inclinando menos de 90 grados. Y esto tomando en cuenta desde 1 grado hasta 89 grados. Y puede quedar de esta manera y esto nos da una pauta de que es menos de 90 grados y es un ángulo agudo. Ahora nos dice un ángulo obtuso mide más de 90 grados y esto parte de ello. Estamos pasando ya los 90 grados y nos está dando una medición de 114 grados, 120 grados, 165 grados hasta llegar a 179 grados aproximadamente. Eso nos indica que es un ángulo obtuso y es parte de un triángulo obtusángulo. Muy bien. Ahora ya hemos visto cómo es que lo podemos medir con nuestro transportador. Y ahora acá nos dice en la actividad clasificar los triángulos según la medida de sus ángulos o de sus lados. En este caso, si es un equilátero acutángulo, debo ver según sus lados si es un equilátero, es un isósceles o es un escaleno, y según sus ángulos si es un rectángulo, acutángulo o en este caso obtusángulo. En el primero podemos mencionar que es un equilátero acutángulo. Ahora a ustedes les queda averiguar estos otros dos.
Ahora vamos a nuestra actividad 114. Lo vamos a acercar un poco más. Y acá lo que nos dice hacer es dibujar un triángulo según las condiciones dadas. Luego lo debemos clasificar según la medida de sus ángulos y de sus lados. Nos dice acá que nos da un lado de 6 centímetros, un ángulo de 65 grados y un lado de 3 centímetros. Muy bien, entonces vamos a tomar ayuda de nuestro transportador. En este caso nos indica que debemos marcar un lado de 6 centímetros. En este caso lo voy a marcar acá, desde este punto de mi transportador hacia acá, aproximadamente que mida 6 centímetros. Entonces yo lo voy a hacer aproximadamente acá, y luego de eso me indica de que el ángulo debe medir 65 centímetros. Y solo voy a colocar un aproximado acá y debe medir 65 centímetros. Aproximadamente vamos a calcular que quede exacto. En este caso, por tener el pulsor acá, me es difícil, pero es un aproximado. Y ya tracé mi ángulo de 65 centímetros y voy a trazar mi línea. Acá que dice que debo dibujar un lado de 3 centímetros, aproximadamente la mitad de ella. Entonces acá lo coloco, aproximadamente estos son 3 centímetros y me quedaría de esta manera. Entonces si muevo un poco la pantalla acá, me quedaría acá de este lado. Si voy al libro, aproximadamente nos queda de este lado así dibujado los dos segmentos ya. Y acá lo que hago ya solo unir las dos vértices o los dos vértices que aquí tengo. En este caso acá los voy a unir y mi triángulo quedaría aproximadamente acá. Entonces acá me quedaría a mí el ángulo que aproximadamente acá sería nuestro ángulo de 65 grados. Muy bien, y el nombre de nuestro triángulo sería Escaleno Acutá. Muy bien, en la siguiente nos dice, observa la imagen, luego marca sobre ella un triángulo con el color indicado. Ustedes pueden observar acá y podemos formar varios triángulos, inclusive acá fácilmente se nos muestran dos, pero si los vamos observando bien vamos encontrando muchos triángulos más. Lo que debemos de hacer acá es que acá se nos indican los colores con que podemos pintar el triángulo que nosotros escojamos. En este caso yo voy a escoger un triángulo rectángulo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Se los voy a mostrar dónde es que yo lo encuentro. En este caso yo lo encuentro acá. Se los voy a marcar los segmentos. En este caso, acá está mi primer segmento. No es que ya esté colocando el color que indica, pero solo estoy marcando los segmentos para que ustedes puedan observar de por qué voy a pintar ese triángulo de ese color. Muy bien, lo voy a representar con amarillo, espero que se logre visualizar, y si no con estrellitas, los voy a estampar acá. Entonces todo lo que estoy pintando acá son del rectángulo. Estoy tratando de indicarles que es color amarillo y acá lo estoy coloreando, lo puedo colorear aún más. Y entonces es así como yo encontré un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque su ángulo es de 90 grados. Entonces eso me indica que es un triángulo rectángulo. Muy bien, vamos a la siguiente actividad. Muy bien, en la siguiente actividad colocamos una F si el enunciado es falso o una V si el enunciado es verdadero. Entonces
esta instrucción creo que ya está muy clara. Ahora nos dice también que realice un dibujo que lo justifique, entonces ese dibujo lo van a realizar en su cuaderno. En la siguiente actividad nos dice observa y nombra todos los triángulos diferentes que puedas encontrar y clasifícalos según la medida. En este caso vamos a ubicar un triángulo escaleno. Se los voy a marcar en esta ocasión acá y se los voy a marcar de un color amarillo para que lo podamos visualizar. Es unir vértice A con vértice D, estoy uniendo acá, vértice D con vértice I, estoy uniendo acá, y es solo uno vértice A con vértice I. Muy bien, acá en este espacio yo escribo el tipo de triángulo que es, y yo considero que es un escaleno. Lo coloco acá y acá a la par los vértices que están incluidos. En este caso está siempre con mayúscula A, D y por último I. Esos son los vértices que hemos tocado acá. Y así sucesivamente vamos formando más triángulos y escribiendo el nombre acá en esta columna y en estas todos los vértices que pudimos unir. Muy bien. Ahora procedemos al siguiente tema. Muy bien, ahora ya ubicados en la página 128 leemos lo siguiente. Secuencias con patrones geométricos. Una secuencia, nos dice acá, con figuras geométricas es un conjunto ordenado de figuras en el que se destaca un primer elemento. En este caso vamos a observar estas figuras. Dice, la secuencia está formada a partir de triángulos. ¿Cuántos triángulos debe haber en una figura 4? Aquí tenemos figura 1, 2 y 3. Muy bien. Tenemos que adivinar o averiguar cuántos triángulos va a tener la figura número 4, o sea, la siguiente. Y nos dice acá, se realiza una tabla en la cual se relaciona el número de triángulos de cada figura. Si aquí nosotros leemos, esta figura tiene un triángulo, acá tiene 4 triángulos y acá tiene 9. Si vamos observando de acá, de la figura 1 a la figura 2, aumentaron 3. De la figura 2 a la figura 3, aumentaron 5, muy bien. Entonces nos damos cuenta que son números impares. Aquí 3, 5, continuaría 7. Entonces al número de triángulos que acá está le sumamos 7. Y como acá tenemos 9 triángulos, más 7 sería 16. Entonces el total de triángulos en la figura 4 tendrían que haber 16. Muy bien. Vamos a nuestra actividad. Esta explicación está escrita acá, entonces ustedes también lo pueden leer para poder obtener una mayor comprensión. Dice, observa la siguiente secuencia, luego dibuja la figura que completa cada secuencia. Vamos a observar estas secuencias. Figura 1, un cuadrado, figura 2, 2 cuadrados, figura 3, 3 cuadrados. ¿Cuántos cuadrados tendrá esta figura 4? Excelente, 4 cuadrados. Porque acá sigue 5, entonces van de uno en uno. Ustedes completarán acá. Figura 1, un triángulo. Figura 2, 2 triángulos. Figura 3, excelente, 3 triángulos. Dibujamos que estén los 3 triángulos unidos, no por separado. Muy bien. Figura 4, 4 triángulos y ustedes completarán acá. Muy bien, continuamos en la siguiente página 129. La actividad 119 nos dice, observa los primeros 6 términos de la secuencia. Primeros 6, estas 6 figuras. Luego resuelve. Hay que observar. Figura 1, un cuadro. Figura 2, 4 cuadros. Figura 3, 9 cuadros. ¿Cuánto va aumentando acá? Bien, si nos dimos cuenta, acá de figura 1 a figura 2 aumentó 3. De figura 2 a figura 3 aumentó 4
De figura 3 a figura 4 aumentaron 9 cuadros y si se pudieron dar cuenta aún mejor, este ejemplo es el mismo al primer ejemplo, así que si prestaron mucha atención, acá ya está todo muy fácil. Ustedes deben anotar acá el número de cuadros, en este caso 1, en este caso figura 2 es 4 y en este caso figura 3 es 9 y así sucesivamente contando los cuadros. Dice acá, ¿cuál es la regla de la formación? Muy bien, acá nos dice cuál es la regla de formación que determina la cantidad de cuadros verdes y nosotros podemos acá observar de que en la formación puede ser un cuadro, en la segunda formación son 2 cuadros, la figura 3, 3 cuadros, figura 4, 4 cuadros y podría ser la respuesta siguiente. El número de la figura es la cantidad de cuadros de base y si nos damos cuenta es el mismo en la altura. Si acá hay 3, acá voy a tener 3 también. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien. Acá 1, 2, 3, 4, figura 4. Y de altura 1, 2, 3, 4. Si salto completamente a la figura 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá en la altura 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Y entonces ese sería el patrón de la cantidad de cuadros de base y de altura. Es igual. Al multiplicar la base por la altura, pues nos va a dar cuántos cuadros es que hay en una figura. Vamos a tomar ejemplo la figura 3. Tomamos 1, 2, 3. 3 por 3 nos da igual a 9. Si contamos todos los cuadros serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. Muy bien, acá nos dice ¿cuántos cuadros tendrán las figuras 7 y 8? Seguimos teniendo estas figuras de referencia. ¿Cuántos cuadros tendría la figura 7 si nos corresponde dibujarlo? Y la respuesta podría ser, lo voy a anotar acá y tomen nota por favor. Voy a escribirlo y sería figura, vamos a poner aquí, figura 7 sería, ¿cuántos cuadros de base? Irían 7 cuadros de base por, lo vamos a multiplicar por, ¿cuántos cuadros de altura? Tendrían que ser 7 también, como lo hemos visto en los cuadros anteriores. Y esto me va a dar igual a 7 por 7, 49. Muy bien. 49 cuadros. Muy bien, así es como quedaría mi respuesta en cuanto a la figura 7. Ahora les corresponde a ustedes anotar acá la figura 8. ¿Cuántos cuadros tendría? En este caso, en la actividad 120 nos dice, inventa una secuencia de figuras geométricas, luego escribe la regla de formación que empleas. Pueden dibujar cuadros, triángulos, rectángulos, conforme a los ejemplos que vimos anteriormente y llevar una secuencia. Aproximadamente pueden dibujar un mínimo de 5 figuras acá en este espacio y acá escriben la regla de formación, o sea, cómo fue, si fueron dibujando de par en par, sumando números impares o sumando números pares o de 3 en 3. Empezamos la figura número 1 con 3 cuadros y figura número 2 con 6 cuadros, figura número 3 con 9 cuadros y mi secuencia sería de 3 en 3. Entonces ustedes les corresponde ahora trabajar. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirme. Hemos terminado nuestra clase.